Paradójicamente, el secuestro puede ser una expresión de libertad, tal como lo afirmó el ex canciller Fernando Araújo Perdomo, quien estuvo privado de ella durante más de 6 años. 6 años que aprovechó para crecer personal, intelectual, espiritualmente, para amar con intensidad y solidificar sus principios de vida. Ejemplo de libertad, de sencillez, de honestidad, entre muchas otras cosas, Fernando Araújo está hoy con nosotros para compartirnos su apasionante y extraordinario testimonio de vida. Quedan ustedes en compañía de Miriam Montoya y su invitado singular. Doctor Araújo, usted aceptó el cargo como canciller colombiano de manera sorpresiva, poco después de haber recobrado la libertad, después de 6 años en cautiverio. Y también sorpresivamente renunció a este cargo. ¿Por qué? Bueno, la aceptación del cargo como canciller fue la respuesta a una oferta muy generosa del presidente Uribe, que quizás, conociendo más a mi familia que a mí mismo, me ofreció ese cargo, y a lo mejor motivado por lo que pude compartir con él cuando regresé de mi secuestro. Fue iniciativa del presidente Uribe, yo no creo que nadie me haya recomendado frente a él, yo creo que fue su propia iniciativa. Igual fue su iniciativa decirme que quería nombrar como canciller a Jaime Bermúdez. Seguramente él pensó que el testimonio que yo podía dar en mi calidad de ex secuestrado ya se había cumplido, que ya se había cumplido ese propósito y consideró conveniente producir el cambio. Él me lo manifestó con toda naturalidad y haciendo uso de su fuero presidencial de escoger a sus más cercanos colaboradores. Y yo lo tomé de la mejor manera, entendiendo el vínculo tan fuerte que existe entre el actual canciller Jaime Bermúdez y el presidente, porque fueron compañeros en Oxford, porque él lo acompañó durante los primeros 4 años de su gobierno, de manera que creo que no hay ninguna razón distinta al deseo del presidente de tener cerca a él al actual canciller. ¿Y cómo aprovechó usted ese poco tiempo que estuvo en este cargo tan privilegiado? Bueno, yo estuve 16 meses como canciller. En esos 16 meses visité 26 países diferentes, algunos en más de una oportunidad, llevando siempre un mensaje sobre la realidad colombiana para mostrarle al mundo cómo hemos ido superando los procesos tan difíciles que hemos sufrido por el narcotráfico, por la violencia terrorista, y cómo el país ha crecido de manera considerable con base en las políticas del presidente Uribe, de la seguridad democrática, de la atracción de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, y de los programas sociales que él viene desarrollando. Fue un testimonio que fue acogido por la comunidad internacional con un ánimo positivo, dada la experiencia que yo viví como secuestrado y las simpatías y solidaridades que mi experiencia personal despierta y despertó en aquel entonces en la prensa internacional. Usted tiene muy claro lo que es la palabra servicio, incluso antes de ser secuestrado. ¿Cree usted que en el campo de la política de pronto usted puede emprender proyectos, campañas que beneficien a este país en muchos aspectos o no? Bueno, Miriam, yo estoy en pos de la candidatura presidencial del Partido Conservador, precisamente con el ánimo de seguirle sirviendo al país. Nosotros en el Partido Conservador hemos definido un proceso para escoger un candidato, muy seguramente en el mes de septiembre, mediante una consulta popular, y ese candidato muy seguramente participará posteriormente de un proceso de escogencia de un candidato de la coalición que viene respaldando al presidente Uribe. Yo estoy haciendo parte de ese proceso con el ánimo de servirle al país, con el ánimo de ofrecer nuevas alternativas
que sobre la base de la seguridad democrática, que considero que hoy en día es un patrimonio de todos los colombianos, podamos dar un paso más adelante y trabajar para construir no solamente la seguridad democrática, sino, como me dijo un buen amigo, la prosperidad democrática. Bueno, seguramente usted debe ser muy buen político, pero eso no va a ser lo que vamos a hablar, digamos, en lo que nos falta de esta entrevista o en lo que nos resta de esta entrevista, doctor. Yo leí el libro El trapecista, escrito por usted, obviamente, después de haber pasado tantos años secuestrado. Y yo quedé asombrada, doctor, porque yo pensaba que en un libro que se habla sobre secuestro, que se habla de guerrilla, que se habla de un proceso de paz que no, como que nunca termina, iba a encontrar a un personaje que encarna valores cristianos y humanos de manera ejemplar, ¿cierto? Por eso vamos a hablar mucho de lo que usted creció, de lo que, digamos, aprendió y nos puede transmitir a partir de su experiencia. Empecemos con lo siguiente. Cuando usted recuerde al secuestro, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que usted, digamos, tiene en mente? A ver, Miriam, yo pues primero te agradezco las palabras que acabas de expresar y quizás para que el televidente entienda un poco más cuál es la filosofía detrás de escribir el libro El trapecista, debo decir que el mensaje principal que yo he querido transmitirle a los lectores es un mensaje de la capacidad que tenemos todas las personas de superar las adversidades que tenemos en la vida. Es decir, no se trata solamente de narrar una experiencia para que los lectores a nivel de Colombia y a nivel internacional entiendan cómo el drama del secuestro afecta al secuestrado, a su familia y a toda la sociedad, sino mostrarle a tantas personas que enfrentan tantas dificultades todos los días que todos tenemos la capacidad interna que nos ha dado el Señor, que nos ha dado el Creador, de superar esas dificultades si las enfrentamos con la actitud adecuada, con la fe, con la confianza y como una expresión de nuestra libertad interior. Yo creo que las dificultades que todos afrontamos se pueden vivir en condición de víctimas, dejando que nos aplasten, o como un reto, y siendo un reto es la forma de superarlo y de aprender siempre algo de ellas. Pocos momentos después de haber sido secuestrado, usted tuvo el temor de ser ejecutado por alguno de sus captores, ¿cierto? Que le dieran un tiro de gracia. Si eso hubiese ocurrido, que gracias a Dios no, a ver, ¿cómo hubiera muerto, doctor? ¿Satisfecho de lo que había hecho de su vida hasta ese momento o no? Miriam, una persona secuestrada enfrenta el tema de la muerte todos los días. Y uno de los elementos de mayor enseñanza que aprendí en el secuestro fue a vivir cada día de mi vida como si fuera el último. Y es una reflexión que yo le invito a todos los televidentes a hacerse. ¿Qué pasaría si cada uno sabe que hoy es el último día que le corresponde vivir? Si esa reflexión nos la hacemos todos los días, muy seguramente tendremos un panorama totalmente diferente a la actitud con la cual estamos asumiendo las dificultades de la vida. Y con toda seguridad tendríamos una actitud más amorosa, de más entrega, mucho más espiritual, ¿sí?, frente a las dificultades de la vida. Cuando yo estaba secuestrado, digamos, una de mis mayores ausencias era poder estar con mi familia, poder estar con mi esposa, poder estar con mis hijos, poder estar con mis padres. Y me preguntaba mucho frente a esa relación, qué vacío podía sentir yo. Debo confesarte que especialmente en la relación con mis padres y con mis hijos, no me sentía que estuviera en deuda, es decir, yo no me sentía que, caramba, pude haber hecho esto y no lo hice, pude haber sido un mejor padre y no lo fui, pude haber sido un mejor hijo y no lo fui, porque antes de mi secuestro, todos los días, todas las semanas, me cuestionaba sobre esa relación de padre a hijo o de hijo a padre y trataba siempre de construirla de la mejor manera posible. Y llegué a la conclusión de que si la vida, que si no podía seguir viviendo por el secuestro, iba a morir con el dolor de no poder compartir con las personas que quería, pero con la seguridad de haberlos adorado, de haberlos querido plenamente. A ver, usted estudió en un colegio lasallista y egresó de
dice que como un buen creyente y un buen practicante, pero con el paso de los años se fue llenando de dudas sobre la fe. ¿Qué dudas, doctor? Bueno, yo fui siempre muy creyente, estudié en el Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el Colegio de la Salle de Cartagena. Allí tuve una formación católica, apostólica, romana, y me dejé tocar por la fe, por las creencias y demás. Llegó un momento en la vida en el cual comencé a cuestionarme sobre la fe. Comencé a cuestionarme sobre todas esas enseñanzas que había recibido. Y creo que es un fenómeno natural que muchas personas vivimos, ¿no? Que las cosas que aprendemos de niño quizás las sometemos a una nueva visión, a un nuevo colador, diría yo, ¿sí? A ver cómo podemos revisar todas esas reflexiones, todos esos conceptos que aprendimos desde la infancia. Yo cuando lo hice, tuve dudas. Dije, caramba, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que la religión tiene sentido en la vida? Y a pesar de esas dudas de fe, nunca me separé de los principios de vida que aprendí a través de la religión. El respeto a los demás, el concepto del pecado, el concepto del bien y del mal, y traté de vivir siempre de acuerdo con esas enseñanzas, especialmente con las enseñanzas que aprendimos a través de la vida de Jesucristo. Es decir, a pesar de las dudas de fe, pretendí nunca apartarme de esas enseñanzas cristianas. Después, con la experiencia de mi secuestro, volví a revisar todo el tema, volví a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida, que sigue siendo un misterio para todos, y volví a reforzar mis expresiones de fe.